Hola, mi nombre es Vanessa y yo les voy a hablar sobre los músculos de la espalda. La espalda o dorso es la región del cuerpo que se encuentra entre el cuello y los glúteos. Comprende la columna vertebral o espina dorsal y dos comportamientos para músculos de la espalda, los intrínsecos y los extrínsecos. Las principales funciones de la espalda son proteger a la columna, sostener al cuerpo y a la cabeza en su posición correcta y ajustar los movimientos tanto de las extremidades superiores como de las extremidades inferiores. La espalda está formada anatómicamente por huesos, los de la columna vertebral, que está formada por 7 vértebras cervicales, 12 vértebras torácicas, 5 vértebras lumbares, 5 vértebras sacras o sacrum, de 3 a 5 vértebras coxígenas o coxis, por articulaciones, que son los discos intervertebrales y las articulaciones zigopofisiarias, y los músculos, que como ya se les había dicho, son los extrínsecos o superficiales y los intrínsecos o profundos, y por nervios, ramos dorsales, nervios espinales, nervio irisecoides, plexo braquial, plexo cervical, nervio accesorio par craneal número 11. Venas y arterias. Arterias y venas vertebrales, cervicales ascendentes, occipitales, intertales posteriores, subcostales, lumbares, sacras, laterales y cervicales profundas. Las funciones de la espalda son la protección de la columna, la absorción de las fuerzas mecánicas y mantener la postura del cuerpo y de la cabeza, así como coordinar los movimientos de las articulaciones, y también es apoyar en la respiración. Los músculos de la espalda están divididos en dos, los superficiales y los profundos. Los superficiales o extrínsecos, si bien se ubican en el dorso, permiten los movimientos de hombro y asistencia de la respiración. Los profundos o intrínsecos se encuentran profundos a los extrínsecos y se encuentran separados estos por la fascia toracolumbar. Actúan exclusivamente sobre las articulaciones de la columna vertebral. Los músculos superficiales incluyen los músculos suboccipitales, el trapecio, el dorsal ancho, los elevadores de la escápula, el romboides y serrato posterior. Está inervado por el nervio accesorio número 11 par craneal y sus funciones son estabilizar, elevar, deprimir, retraer, rotar la escápula a nivel de la articulación escápula torácica, contribuir a la flexión natural ipsilateral y la rotación contralateral de la cabeza durante la contracción unilateral, así como la extensión de la cabeza durante la contracción bilateral. El músculo dorsal ancho. El músculo dorsal ancho es el más ancho del cuerpo. Se extiende por casi toda la superficie del dorso. Las funciones del dorsal ancho son extender y flexionar el brazo, abducir y realizar la rotación interna del brazo, además de tirar de toda la cintura escapular hacia atrás cuando el húmero se fija contra la escápula. Los romboides mayor y menor son dos pequeños músculos cuadrangulares que se ubican entre los bordes mediales de la escápula. Las funciones de los romboides es estabilizar y retraer la escápula en la articulación escapulatoria. El elevador de la escápula es el músculo alargado que se extiende desde las vértebras cervicales superiores hasta la escápula y origina los procesos transversos de las vértebras C1 y C4, y se inserta en el borde medial de la escápula. La principal función de este músculo es elevar la escápula, exactamente como su nombre lo sugiere. También contribuye para la flexión lateral ipsilateral del cuello cuando se contrae unilateralmente, así como la extensión del cuello cuando se contrae bilateralmente. El músculo serrato posterior consiste en dos músculos que asisten a la respiración, el serrato posterior y el superior y el serrato superior inferior. El primero se adhiere al ligamento nucal de las vértebras C7, T3 y las costillas 2, 4. Sus funciones son elevar las costillas. El último recorre desde las vértebras T1 a la L2 y costillas 9 a la 12. Actúa para deprimir las costillas al contrario del otro. El músculo cuadrado lumbar se encuentra en la cara posterolateral de la columna lumbar, es aplanado y cuadrilátero. Este músculo está formado por fibras que se encuentran entrecruzadas entre direcciones. Su función a nivel unilateral es la inflexión de la columna lumbar. Al nivel bilateral extiende la columna lumbar produciendo hiperlordosis. Si está fuertemente contraído junto al músculo psoas, se desciende la costilla 12 en la escutación. Los músculos intrínsecos o profundos están divididos en tres grupos. El primer grupo es el grupo superficial o espinotransversal. Está conformado por dos músculos, el epilenio de la cabeza y el epilenio del cuello. Son extensores de la columna cervical. Segundo grupo, capa intermedia o grupo de erectores espinales. Están conformados por tres músculos,
el espinal longísimo, el iliocostal el y están unilateralmente, funcionan flexionando lateralmente la columna vertebral. Bilateralmente extienden la columna vertebral. Y el tercer grupo es el grupo profundo y está formado por el músculo semiespinoso de la cabeza, cuello y tórax, el multífido, los rotadores largos y cortos, interespinales, intertransversales y los elevadores de las costillas. Su función es la rotación y extensión de la columna. Aquí están los músculos, el espinoso de la cabeza y el cuello, explénido de la cabeza y el cuello, longísimo del cuello, iliocostal del cuello, iliocostal del dorso, longísimo del dorso, iliocostal lumbar, cuadrado lumbar, músculos intertransversos y los músculos interespinosos. Vamos a hablar sobre las contracturas. La contractura es una contracción continuada e involuntaria de un músculo y sus fibras que provocan dolor y alteración en sus funciones habituales. Esto impide que la sangre llegue a las células musculares y se acumulen toxinas, lo que hace que las terminaciones nerviosas envíen señales al cerebro provocando dolor. Y en la imagen podemos ver cómo es diferente un tejido muscular distendido a un tejido muscular normal. Las principales causas de una contractura son la mala higiene postural, ejercicios mal ejecutados o indebidamente prolongados, falta de calentamiento antes de hacer ejercicio, posturas repetidas durante la rutina laboral, por ejemplo, estar de pie todo el día, levantar pesos sin faja apropiada, estar delante o mal sentado en la computadora, gestos súbitos, inesperados o mal coordinados, descompensación provocada por la escoliosis de la columna en menor o mayor grado, y lesiones articulares. Puede generar contracturas residuales en su musculatura proximal. Las vértebras adyacentes conforman articulaciones entre sí y cuando adquiere esta sufre alguna patología y genera a su alrededor una contracción perimetral sostenida crónicamente. Después, las respuestas neurológicas asociadas a las emociones, el estrés o la ansiedad también provocan contracturas. Los principales músculos que se contracturan son el trapecio, el cuadrado lumbar y los músculos dorsales. La higiene postural. La higiene postural es el conjunto de normas cuyo objetivo es mantener la correcta posición del cuerpo en quietud o en movimiento. El propósito de la higiene postural es reducir y prevenir la carga de daños a la columna vertebral, principalmente cuando se realizan las actividades de la vida diaria o de la vida cotidiana. Postura al estar acostado. La mejor posición para dormir es boca arriba, ya que boca abajo se modifica la curvatura lumbar de la columna, además de que causa presión sobre el corazón, y para poder respirar debe girar el cuello y mantener esa posición durante muchas horas. También puede dormir ligeramente de costado, por ejemplo, si es sobre el lado izquierdo de su cuerpo, debe flexionar ligeramente la cadera y la rodilla derecha, manteniendo la pierna izquierda estirada, girando los hombros y adoptando la forma de su cabeza a la almohada, de modo que la cabeza y el cuello queden relacionados con la columna. Para compensar y evitar que la cadera derecha descienda, es recomendable introducir este entre ambas piernas una almohada de modo de que ubique el nivel de las rodillas de forma correcta. Aquí tenemos los ejemplos de cómo se debería dormir de forma correcta y de lado pues debemos de poner almohadas entre las piernas y en la cintura. Igual cuando se duerme boca arriba debemos poner una almohada sosteniendo nuestra columna y una almohada bajo nuestras rodillas. Postura correcta al estar sentado. Con respecto a la altura de la silla debe asegurarse de apoyar bien los pies al suelo y mantener las rodillas al nivel de la cadera. El respaldo debe respetar las curvaturas normales de la columna, principalmente la curvatura lumbar, preferible que sea de un material suave que le brinde comodidad. Además, la rodilla y la cadera deben estar en un ángulo de 90 grados cada una. Si su trabajo exige estar sentado, debe tratar de levantarse y caminar 50 minutos por un espacio de al menos 5 minutos. Postura correcta al levantar. A la hora de levantar una carga, si ésta se encuentra a la altura menor del suelo, la manera correcta es levantarse agachándose con las rodillas flexionadas y los pies ligeramente separados y la espalda recta. Cuando agarre la carga, manténgala cerca de su cuerpo, levántese estirando las piernas, manteniendo la espalda recta cuando se trate de transportar bolsas pesadas o similares. Por ejemplo, en compras distribuya el peso equitativamente entre ambos brazos. Y aquí podemos ver en la imagen cómo se levanta correctamente una caja, cómo la persona tiene que flexionar las rodillas,
Tiene que estar con la cabeza hacia arriba y no hacia abajo y con los brazos totalmente extendidos y no doblados. Postura para estar en dos pies. Cuando estés de pie, ten presente mantenerte derecho y estirado con los hombros hacia atrás, mantener la cabeza bien elevada y alinearla con el cuerpo, así como contraer el abdomen hacia adentro. Aquí vemos como hay una posición que está sumamente incorrecta porque está súper chueco y luego ya empieza como a enderezarse, pero la correcta es manteniendo el abdomen adentro, los hombros y contraer el abdomen, alinear el cuerpo y mantenerse totalmente derechito. Y voy a hablarles sobre la cifosis, la lordosis y la escoliosis. La cifosis es una curvatura exagerada hacia adelante de la parte superior de la espalda. En el caso de las personas mayores, la cifosis suele deberse a la debilidad de sus huesos en la columna vertebral que hace que se fracturen y se compriman. La lordosis es la curva hacia adentro de la columna lumbar, justo por encima de los glúteos. Un pequeño grado de lordosis es totalmente normal. Demasiada curvatura lordótica se llama hiperlordosis y es cuando ya hay un problema. Y la escoliosis es un problema que puede aparecer en más de un miembro de la familia misma o en sucesivas generaciones. La escoliosis consiste en la desviación lateral o desviación hacia la izquierda o hacia la derecha de la columna vertebral. La columna vertebral es recta, vista desde adelante o desde hacia atrás. Y enseguida les voy a mostrar unas imágenes para que entiendan mejor de qué se trata esto. Como vemos, la cifosis es la curvatura de arriba, la lordosis es la curvatura de un poco arriba de los glúteos en la espalda baja y la escoliosis son las curvaturas hacia cualquiera de los dos lados. También les voy a hablar un poco de lesiones y la primera es la lumbalgia. El lumbago agudo es causado con mayor frecuencia por una lesión repentina en los músculos y los ligamentos que sostienen a la espalda. El dolor puede ser causado por espasmos musculares o distensión o desgarros en músculos y ligamentos. Las principales causas de lumbalgia suelen ser fracturas por compresión de la columna a causa de osteoporosis, cáncer que compromete la columna, fractura de la médula espinal, espasmos musculares, músculos muy tensos, hernia de disco o disco roto, ciática, estenosis raquídea, estrechamiento del conducto raquídeo, curvaturas de la columna vertebral como escoliosis, cifosis, que fueron las que vimos hace un rato, que pueden ser heredadas, se observan en niños y adolescentes. Tensión o desgarros de los músculos y de los ligamentos que sostienen a la espalda. De otra lesión que les voy a hablar es del esguince cervical. El esguince cervical corresponde a un desgarro de algunos de los ligamentos de las vértebras cervicales y produce mucho dolor en la zona del cuello. Sin embargo, es casi imposible confirmar que el dolor se debe específicamente a un desgarro del ligamento y en la práctica del término esguince cervical se usa casi como sinónimo de latigazo cervical, que se asume como el mecanismo mediante el cual aparece el dolor en estos casos. El latigazo cervical consiste en la lesión producida por la sucesión flexión-extensión brusca excesiva del cuello. No sé si ustedes recuerden que esto sucede normalmente cuando hay un accidente de auto, que la cabeza hace un latigazo y se tiene un esguince cervical. La hernia discal o hernia de disco ocurre cuando todo o parte de un disco de la columna es forzado a pasar a través de una parte debilitada del disco. Esto puede ejercer presión sobre los nervios cercanos a la médula espinal. Las hernias discales ocurren con mayor frecuencia en hombres de mediana edad o de edad avanzada, generalmente después de una actividad exuberante. Otros factores de riesgo son levantar objetos pesados, tener sobrepeso, doblar o torcer repetidamente la espalda baja, sentarse o quedarse parado en la misma posición durante varias horas o tener un estilo de vida sedentario. Ciatalgia o ciática. Se refiere a un dolor que irradia a lo largo del trayecto del nervio ciático, que se ramifica desde la parte inferior de la espalda a través de las caderas y los glúteos y hacia abajo de cada pierna. Por lo general, la ciática afecta solo un lado del cuerpo. La ciática se produce con más frecuencia cuando una hernia de disco o un espolón óseo en la columna vertebral o un estrechamiento de la columna vertebral, estenosis del conducto vertebral, comprimen parte del nervio. Esto causa la inflamación, dolor y a menudo algo de entumecimiento en la pierna afectada. Esta es mi bibliografía y eso fue todo por nuestra parte y les agradezco mucho que hayan prestado atención.